En el corazón de México, en el estado de Michoacán, se encuentra una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos. En este episodio nos sumergiremos en la vida y las hazañas de un líder indígena valiente y visionario, Tenga Excluan II. Su historia es una epopeya de resistencia y coraje en una época de cambio y desafío. Así que siéntate y prepárate para viajar a través del tiempo, a una época en la que Michoacán era el escenario de un enfrentamiento épico. Bienvenidos a este su canal de historias, mitos y leyendas del mundo. Agradezco enormemente su tiempo. Mi nombre es Heréndira y hoy hablaremos de Tenga Excluan II. El Michoacán del siglo XVI era una región de asombrosa diversidad cultural y política, habitada principalmente por el pueblo purépecha. Esta tierra albergaba ciudades y comunidades prósperas que habían florecido durante siglos antes de la llegada de los españoles. Uno de los aspectos más destacados de Michoacán era su organización política, con una serie de señoríos purépechas que se unía bajo un sistema de gobierno descentralizado. En el año 1519, cuando Hernán Cortés y su expedición llegaron a las costas de Veracruz, el imperio azteca gobernaba gran parte de lo que hoy es México Central. Sin embargo, Michoacán se mantenía como una entidad autónoma con su propia cultura y estructura política. La ciudad de Tzintzuntzan, conocida como la ciudad de las mariposas, era la capital del imperio purépecha y su grandeza se reflejaba en su arquitectura, templos y palacios. Los purépechas, también conocidos como tarascos, eran un pueblo altamente sofisticado y organizado. Su sociedad estaba dividida en estrados jerárquicos y sus líderes se esforzaban por mantener el orden y la prosperidad en sus comunidades. En esta época, la región de Michoacán estaba marcada por la agricultura avanzada, con sistemas de irrigación y cultivo de maíz, frijol y algodón. Además, los purépechas eran expertos en la producción de objetos de oro y de cobre. La llegada de los españoles en 1521, con su tecnología avanzada, armas de fuego y enfermedades desconocidas para los purépechas, representó un desafío inmenso en la región. La primera inclusión de Cortés en Michoacán en 1522 no tuvo éxito en la conquista de la región, pero marcó el comienzo de un periodo de conflicto y cambio radical. En este contexto tumultuoso nació Tenga Excluan II, un niño que crecería para convertirse en una figura emblemática de la resistencia purépecha. Su fecha de nacimiento no está registrado con precisión en los anales históricos, pero se estima que fue en la década de 1480, en las proximidades del lago de Pátzcuaro. Desde sus primeros años, Tenga Excluan II mostró signos de liderazgo innato. Era un niño curioso y ávido por aprender sobre la historia y las tradiciones de su pueblo. La educación era altamente valorada en la sociedad purépecha y Tenga Excluan II se sumergió en una rica herencia cultural que Michoacán tenía para ofrecer. Su familia influyente en su comunidad lo alentó en su desarrollo y los maestros locales reconocieron su inteligencia y capacidad de liderazgo desde temprana edad. Los cuentos y leyendas de héroes purépechas que lucharon en defensa de su tierra y de su gente capturaron su imaginación, sembrando la semilla de su futura dedicación a la causa de su pueblo. A medida que crecía, su determinación y compromiso con su comunidad se hicieron evidentes. Se involucró en la vida cotidiana de su comunidad, participando en ceremonias, festivales y actividades comunitarias. La unidad y la solidaridad eran valores fundamentales para los purépechas y Tenga Excluan II absorbió esas enseñanzas con entusiasmo. A medida que entraba en la adolescencia, Tenga Excluan II se convirtió en un líder natural entre su gente. Su capacidad para comunicarse con claridad y persuasión lo destacaba en cualquier reunión o asamblea. Su voz resonaba con pasión cuando hablaba de la historia y las culturas de los purépechas, y su carisma atraía a las personas de todas las edades. Las historias de héroes y guerreros purépechas del pasado se convirtieron en sus modelos a seguir. Tenga Excluan II estudió meticulosamente sus estrategias y tácticas y soñaba con un día emular su valentía y dedicación a la defensa de Michoacán. Sin embargo, la llegada de los conquistadores españoles en la década de 1520 sacudió la vida de Tenga Excluan II y de su pueblo. La llegada de Hernán Cortés y su expedición alteró el equilibrio de poder en la región y puso en peligro la autonomía de Michoacán. Los enfrentamientos iniciales con los españoles dejaron claro que el mundo que conocían estaba a punto de cambiar de manera irreversible. La llegada de los españoles, bajo el mando de Hernán Cortés, había sacudido Michoacán y el equilibrio de poder en la región. Tenga Excluan, cuyo liderazgo se había consolidado en su comunidad, se encontró enfrentando un desafío sin precedentes.
defender su tierra y su cultura frente a una fuerza invasora. La relación entre los españoles y los purépechas fue inicialmente ambigua. Los conquistadores buscaban aliados entre las comunidades indígenas para fortalecer su posición en la región, y algunos líderes purépechas consideraron la posibilidad de cooperar con los recién llegados. Sin embargo, la promesa de una alianza duradera rápidamente se desmoronó cuando los españoles demostraron su verdadera intención: la conquista de Michoacán. En 1522, Hernán Cortés emprendió una campaña militar en Michoacán con el objetivo de someter a los purépechas. Tzintzuntzan, la capital purépecha, se convirtió en el objetivo principal. Tangaxuán II, junto con otros líderes purépechas, se prepararon para enfrentar el asedio español. La batalla de Tzintzuntzan, que tuvo lugar en 1522, sería un hito en la vida de Tangaxuán II y en la historia de Michoacán. La batalla fue feroz y desafiante. Los españoles, armados con sus tecnologías avanzadas, demostraron ser una fuerza formidable. Sin embargo, Tangaxuán II y sus seguidores purépechas se destacaron por su valentía y estrategia. Utilizaban tácticas ingeniosas y el conocimiento del terreno. Lograron infligir pérdidas significativas a las fuerzas españolas. A pesar de la valentía de los purépechas, la superioridad tecnológica de los españoles finalmente prevaleció. Tzintzuntzan cayó en manos de los conquistadores, marcando un punto de inflexión en la lucha por la autonomía de Michoacán. Tangaxuán II y otros líderes purépechas se vieron obligados a retirarse y a replantarse su estrategia. Tras la derrota en Tzintzuntzan, Tangaxuán II no se rindió. En lugar de sucumbir al desánimo, reconoció la necesidad de una mayor unidad entre las comunidades purépechas para enfrentar la amenaza española. Se embarcó en una misión para forjar alianzas y construir una coalición que pudiera hacer frente a la conquista. En su búsqueda de unidad, Tangaxuán se encontró con otros líderes purépechas que compartían su visión de resistencia. Juntos trazaron estrategias para enfrentar a los españoles de manera más efectiva. Reconocieron que la solidaridad entre las comunidades era esencial para contrarrestar la embestida extranjera. Una de las alianzas más notables que Tangaxuán II logró forjar fue con el señorío de Iguazio. Esta coalición unió a dos de las regiones más poderosas de Michoacán en un esfuerzo común para defender su tierra. Tangaxuán también buscó apoyo entre otras comunidades purépechas, fomentando la colaboración y la coordinación en una resistencia contra los españoles. El liderazgo de Tangaxuán II en la búsqueda de unidad se destacó por su habilidad para persuadir y movilizar otros líderes. Su carisma y su determinación inspiraron a muchas comunidades a unirse en la lucha. La unidad emergente entre los purépechas presentó un desafío cada vez mayor para los españoles, que ahora enfrentaban una resistencia más organizada y coordinada. Tangaxuán II demostró ser no solo un líder valiente, sino también un estratega astuto. Comprendía la importancia de las guerrillas y las tácticas de emboscada para desgastar a las fuerzas españolas. Se sumergió en el estudio de las tácticas militares, adaptándolas a las condiciones locales y al conocimiento del terreno. Una de las tácticas que Tangaxuán y sus seguidores emplearon con éxito fue la emboscada. Conocedores de las rutas y los caminos utilizados por los españoles, los purépechas organizaban emboscadas sorpresa, infligiendo bajas significativas a las fuerzas invasoras. Estos ataques sorpresivos desgastaban la moral y la capacidad de los españoles para mantener el control. Tangaxuán también comprendía la importancia de la logística en la guerra. Organizó una red de abastecimiento que permitió a su fuerza mantenerse activa y resistir a los asedios españoles. La capacidad de mantener el suministro de alimentos y recursos fue esencial para la supervivencia en la resistencia purépecha. Además de sus habilidades tácticas, Tangaxuán II se destacó como líder moral y espiritual. Inspiró a sus seguidores con su dedicación a la causa y su convicción de que la resistencia valía la pena, incluso en momentos de adversidad. A medida que avanzaba la lucha, el nombre de Tangaxuán II se convirtió en un símbolo de valentía y determinación en una época de adversidad. Su liderazgo en la resistencia purépecha se mantuvo firme y su legado como estratega y guerrillero sigue siendo una parte integral de la historia de Michoacán y de la lucha indígena en México. El legado de Tangaxuán II trasciende su vida y sus luchas en Michoacán. A pesar de no haber visto la liberación completa de su tierra en vida, su influencia perduró a lo largo de los siglos.
dejando una marca indeleble en la historia de Michoacán y la lucha indígena en México. Después de la muerte de Tangaxuán II bajo la mano de los españoles, su nombre se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia en la región purépecha y más allá. Los relatos de su liderazgo y su dedicación a la causa de su pueblo se transmitieron de generación en generación, inspirando a aquellos que se enfrentaron a desafíos similares en el futuro. La resistencia indígena en Michoacán, en gran medida impulsada por el ejemplo de Tangaxuán II, continuó durante décadas y siglos posteriores. A pesar de las difíciles condiciones y la constante presión de las autoridades coloniales, los purépechas y otros grupos indígenas se aferraron a su cultura, su lengua y su identidad. A medida que avanzaban los años, Michoacán se convirtió en un recipiente de culturas, donde las tradiciones indígenas se fusionaron con las influencias españolas y africanas. La mezcla de estas culturas enriquecieron la región y creó una herencia cultural única que todavía se celebra el día de hoy. El siglo XIX trajo consigo una serie de cambios importantes para Michoacán y México en su conjunto. La independencia de México de España en 1821 marcó un hito en la historia del país, pero también presentó nuevos desafíos. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, México atravesó una serie de conflictos internos y cambios de gobierno. La lucha por los derechos indígenas cobraba fuerza. El legado de Tangaxuán II se convirtió en un recordatorio poderoso de la importancia de la autodeterminación y la preservación de la cultura indígena en un mundo de constante cambio. En el siglo XX se promulgaron leyes y políticas en México que reconocían los derechos de los pueblos indígenas y buscaban preservar su cultura y territorios. La Constitución de 1917 incluyó disposiciones importantes en este sentido, y se crearon instituciones gubernamentales para promover y proteger los derechos indígenas. Sin embargo, la lucha por la justicia y la igualdad para los pueblos indígenas en México continúa hasta el día de hoy. A pesar de los avances legales, muchas comunidades indígenas todavía enfrentan desafíos en términos de acceso a la educación, atención médica. Tangaxuán II puede haber vivido hace siglos, pero su recuerdo sigue vivo en las tierras de Michoacán y en los corazones de aquellos que valoran la resistencia y la lucha por la justicia. Su legado es un recordatorio de que la historia de un hombre puede cambiar el curso de una nación. La historia de Tangaxuán II es un llamado a la valentía y a la determinación en tiempos de adversidad. Su vida y su legado nos inspiran a recordar y honrar las luchas y los logros de los pueblos indígenas en Michoacán y en todo México. A medida que avanzamos en el siglo XXI, el reconocimiento y la valoración de la cultura indígena y de los derechos de los pueblos originarios siguen siendo temas cruciales en la sociedad mexicana. El recuerdo de Tangaxuán II nos recuerda que la historia es un viaje continuo y que la lucha por la justicia y la igualdad nunca debe abandonarse. En el corazón de Michoacán, la tierra que Tangaxuán II defendió con valentía, su legado perdura como un faro de esperanza y un recordatorio de que la resistencia y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. Agradezco que hayas llegado hasta aquí. Nos vemos pronto con otro nuevo video de alguna parte de nuestra historia, algún mito o quizás una leyenda. Si llegaste hasta este punto, no olvides regalarme un like y suscribirte. Gracias por vernos.